Continuamos con las instituciones de la Unión Europea. Vamos a ver en este vídeo el Consejo. Tenemos para empezar que es el principal órgano de decisión de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo. El Parlamento y el Consejo se encargan de la función legislativa. Consejo o Consejo de la Unión Europea. Porque tenemos que tener claro el tema de los nombrecitos, porque tela con los 4 consejos que hay por ahí danzando. Que sería una pregunta absurda, pero podría meterla. Tenemos el Consejo Europeo, que es el que vimos en el vídeo anterior, que se encarga de marcar las grandes líneas de las políticas de Europa. Tenemos el Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con esto, que es un organismo ajeno a la Unión Europea. Consejo de Europa es ajeno a la Unión Europea. Y luego tenemos el que estamos viendo ahora, que es el Consejo o el Consejo de la Unión Europea. Además, y muy importante, es que es la única institución en la que están representados los intereses propios de cada Estado a través de sus gobernantes. El resto de instituciones se encarga más del interés general, digamos, de la Unión Europea, de que progrese la Unión Europea, pero el Consejo se encarga de que cada país va ahí y dice, oye, yo quiero esto para mi país, y lo defiende. Eso el Consejo. La composición varía en función del tema que vaya a tratarse, por lo que no tiene un número fijo de miembros. Se reúnen en 10 formaciones diferentes, según la cual el Estado miembro envía al ministro que sea competente en ese tema. Ahí tenemos las 10 formaciones. Primero tenemos formaciones o consejos necesarios, establecidos por los tratados, Consejo de Asuntos Generales, Consejo de Asuntos Exteriores, y luego las formaciones o consejos desarrollados por el propio Consejo. Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el ECOFIN, Consejo de Asuntos de Justicia e Interior, Consejo de Empleo, Política, Salud y Consumidores, Consejo de Competitividad, de Transportes, Telecomunicaciones y Energía, de Agricultura y Pesca, de Medio Ambiente y de Educación, Juventud, Cultura y Deporte. ¿Cómo trabaja el Consejo? Pues trabaja a través de reuniones. Los ministros de cada país de la Unión Europea se reúnen para debatir, modificar y adoptar leyes y coordinar las políticas nacionales de todos los estados. Cada ministro, como hemos dicho, tiene competencias para asumir compromisos en nombre de su gobierno en relación a las actuaciones acordadas en las reuniones. En cuanto a quién presidirá esas reuniones, pues será el ministro correspondiente del país que en ese momento esté presidiendo la Unión Europea. La presidencia rotatoria de la Unión Europea, entonces, si se reúne para debatir de agricultura, pues el presidente de esa reunión será el ministro de Agricultura del país que esté ejerciendo la presidencia de la Unión Europea. Eso valdrá para todos los temas, excepto para cuando se produzca la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. En ese momento estará presidida por el alto representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea. Funciones: negocia y adopta la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento a partir de las propuestas de la Comisión Europea, coordina las políticas de los Estados miembros, desarrolla la política exterior y de seguridad siguiendo las directrices del Consejo Europeo, celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales, aprueba el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento, y otra función que a lo mejor se sale un poco de la legislativa, pero también está relacionada, es que fija los sueldos y dietas y pensiones de esos miembros que tenéis ahí: presidente del Consejo Europeo, presidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, los miembros de la Comisión, presidente, miembros y secretarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y secretario general del Consejo. Tema de votaciones: primero nos dicen que todos los debates y votaciones son públicos y para que se aprueben normalmente hará falta una mayoría cualificada. Esta mayoría puede ser del 55% de los estados. Actualmente en el año 2018 son 16 países, es a lo que representaría 16 países de los 28 que hay ahora. O esa mayoría cualificada puede obtenerse con un porcentaje de estados que representen como mínimo al 65% de la población total de la Unión Europea. Si lo que se quiere no es aprobar, sino bloquear una decisión, hacen falta 4 países que representen como mínimo al 35% de la población total de la Unión Europea, excepto para decisiones de temas sensibles, importantes, de política exterior o de fiscalidad. Entonces tienen que ser aprobados por unanimidad de todos los países. En cuanto a cuestiones administrativas y de procedimientos, aprueban por mayoría simple.
Y para terminar, con un par de pinceladas sobre dos órganos. Primeramente tenemos el Eurogrupo, que es un órgano informal integrado en el Consejo, en el que participan los ministros de Economía y Finanzas de los Estados de la Unión, cuya moneda es el euro, el presidente del Banco Central Europeo, el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios y el propio presidente del Eurogrupo, que es elegido por mayoría de los Estados para un periodo de 2 años y medio. ¿De qué se encarga el Eurogrupo? Pues de asegurar una estrecha coordinación entre las políticas económicas de los Estados miembros de la zona euro. Se reúne al menos una vez al mes y lo hace un día antes de que lo haga el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Además, prepara las cumbres del euro. Y el otro órgano que he nombrado antes, simplemente para que no se confundiera con el Consejo ni con el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, que es ajeno a la Unión Europea, tenemos que es una organización internacional que tiene como objetivos la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es la institución más antigua de este tipo y está formada por todas las naciones europeas, excepto Bielorrusia. Tiene su sede en Estrasburgo y su órgano más activo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.